Esta mesa está moderada por Carlos Reyes. Carlos Reyes es periodista, licenciado en Comunicación Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con estudios en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ha trabajado como reportero para el diario La Tercera y como especialista en comunicaciones institucionales en editoriales consultoras, ONGs y agencias creativas en Chile y Perú. Ha estado a cargo de las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de las comunicaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la misma Casa de Estudios. Pasando a los panelistas, la señora Patricia Stambuk Mayorga es periodista y escritora chilena, Premio Nacional de Periodismo en 2023, ha sido catedrática, investigadora y directiva en la Universidad de Magallanes y en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y periodista de medios escritos, radiales y audiovisuales. Es autora de 10 libros de memorias sobre historia contemporánea chilena, 4 de ellos sobre Yaganes y Rapa Nui. Sus obras más recientes son El farolero del fin del mundo y Mi vida con Gabriela, esta última publicada en 2025. Sus libros han sido traducidos a varios idiomas y la mayoría de ellos ha recibido importantes premios. En la actualidad es presidenta del Consejo Superior de la Universidad de Magallanes y miembro de número y vicedirectora de la Academia Chilena de la Lengua. Este año fue elegida como mujer croata influyente por la Croatian Women's Network con sede en Canadá. Por su parte, Pablo Marín Castro es subdirector de la Escuela de Periodismo y profesor asociado en la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, magíster en Historia, periodista y licenciado en Comunicación Social por la Universidad de Chile. Ha trabajado principalmente en medios escritos, fue editor cultural de la Tercera y más tarde cofundador, editor y crítico de cine del suplemento cultural que el diario tuvo entre 2006 y 2009, así como colaborador de la Tercera Domingo hasta 2024. Actualmente es colaborador de la sección chilena del diario El País, ha participado en volúmenes colectivos sobre cine, cultura e historia, es autor de El cine chileno en democracia 2000-2015, Imaginemos el caos, Cine, cultura y revolución en Chile y Terra Incógnita Congreso. Finalmente, Abelardo San Martín Núñez es profesor asociado del Departamento de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Valladolid. Es director del Boletín de Filología, una de las publicaciones en lingüística hispánica más antiguas de Latinoamérica, y miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua. Sus principales áreas de interés son la creación léxica en la prensa chilena y el análisis sociolingüístico y pragmático del español hablado en Chile. En los últimos años se ha dedicado, de modo preferente, a la descripción del empleo de los marcadores del discurso en el habla chilena. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Va a ser muy interesante por lo que leo, por lo que escuchamos de las reseñas de cada uno, poder conversar sobre la fraseología desde la comunicación pública a la sociedad y también desde el periodismo y también desde la sociolingüística, la lingüística y la pragmática. Entonces, para ello, quiero darle el pase a mi colega Patricia Stambuk para su intervención y luego vamos moviéndonos así de izquierda a derecha y tenemos un espacio para poder conversar de todo lo que hablemos. Saludo a la mesa, a los presentes, y no voy a hablar en infinitivo, no voy a decir felicitar, voy a decir deseo felicitar, quiero felicitar, tengo el propósito, tengo la intención o tengo el agrado de felicitar a las mesas anteriores porque encuentro que han sido realmente excelentes y muy aportadoras. Bueno, yo puedo aportar desde la casuística, por eso traje esto escrito, porque es imposible tener en la memoria las unidades fraseológicas que quiero citar. Pero aquí mismo, en los paneles anteriores, escuché pasar la pelota, usted, la señora organizadora, abrir los fuegos, no es menor, o poner puertas al campo, que no la conocía, la encontré muy simpática. Yo misma soy un caso ejemplar, no se asusten, caso ejemplar de uso cotidiano y a la vez registro espontáneo de unidades fraseológicas que van desde las rangosas e intelectuales a las más coloquiales y las otras. Lo advertí cuando retomamos el diccionario fraseológico en la Comisión de Lexicografía hace un par de años para actualizarlo y me propuse obtener el máximo de lemas para contribuir con las que ya tenía la academia. Me pregunté por qué usaba yo tanto esas frases hechas, o al menos por qué las recordaba. No era, creo, por falta de vocabulario, sería el colmo. ¿Sería entonces por haber escuchado a tanta gente diversa en mi vida como periodista? Más preguntas. ¿Y quiénes usan más las frases hechas y por qué? ¿Es un mecanismo de compensación para la falta de capacidad de explicar las situaciones? ¿O es la búsqueda de simpatía con el interlocutor?
¿O es el resultado de una escucha repetitiva, simplemente la tradición, el tiempo? ¿O es la comodidad de hablar y escribir apoyados en esas muletillas? Hoy me pregunto si somos los chilenos los fraseópatas o es un fenómeno latinoamericano. El hecho es que podríamos armar toda una parrafada con ellas y comprender sin dificultad la trama. Algo así como una de las rutinas del humorista Bombo Fica respecto a la frase de carácter zoológico, pasarlo caballo, ser gallina, andar pato o pasar los chanchos. Un diálogo imaginario, pero no improbable, podría ser: ¿cómo estás? A medio morir saltando. Mi socia se fue en la volá, se las cantó claras al director y él le paró el carro. Yo hice mutis por el foro, pero igual me echó la rociada y me llegó la rociada y casi quedó la grande. El director es mecha corta, no aguanta una, es entre patrón de fondo y, perdón, maricón sonriente, y mi socia es sandwichito de palta, se le suelta el cassette y es muy parada en la hilacha, no da su brazo a torcer y no se lo mandó a decir con nadie. Aquí hay 16 unidades fraseológicas. Sigo. Le pregunta, ¿pero se arreglaron o terminaron mal? Él es zorro viejo, se la sabe por libro, pero sin nosotros no va ni a la esquina. Así que al final de los finales puso cara de póker y entonces yo me fui en la profunda. Esa me encanta, me fui en la profunda. Le dije, al final del día, jefe, todos vamos en el mismo barco. Nos dio un abrazo de suegra y chao candado, nos echamos el pollo. 27 lemas en 2 párrafos y todos comprendieron cómo fue la relación entre esas personas en una situación crítica. En el periodismo circulan otros lemas o frases cliché que por escuchadas o leídas son incluso más familiares. Puede que alguna no sea catalogada estrictamente de unidad fraseológica, pero las incorporo por si las moscas. Hay literarias, como el dantesco incendio, viene del infierno de Dante, o romper el silencio, son elegantes. Otras son imprecisas, ambiguas, difíciles de cuantificar, heridos de distinta consideración. No se sabe lo que es la consideración. Esto es una autocrítica a nosotros los periodistas, porque tenemos que empezar por las autocríticas. Un nutrido prontuario, ¿cuán nutrido puede ser? Un taco de proporciones, ¿cuáles son las proporciones? Un accidente de proporciones en una zona densamente poblada, ¿cuán densa puede ser? Y en vez de golpear o agredir es propinar una brutal golpiza. Las armas son de grueso calibre, los daños son cuantiosos daños o de diversa magnitud, ¿cuán diversa? Y los incidentes suelen ser un confuso incidente. Porque no siempre las frases tienen un propósito tan romántico, tan aportador, también hay que tener una visión crítica, que es la que yo quiero aportar levemente en estas palabras. Hay enfáticas como una verdadera tragedia. No hay falsas tragedias, todas son verdaderas, son ciertas. Las indirectas, eufemismos, perífrasis y demás, es que en vez de emplear el lenguaje directo y breve propio del periodismo, adorna las frases, las estira, al parecer, para que suenen o se lean mejor. Son por lo general del frente policial. Hacer caso omiso, no es de eso debe ser. Prestar declaración por declarar. Darse a la fuga, jamás fugarse, darse a la fuga. Hacer uso del arma de fuego, no es disparar. El caso, cualquiera sea el caso, es muy a menudo el bullado caso. Los delincuentes de cualquier naturaleza no son ladrones, ni asaltantes, ni asesinos, son antisociales o, aquí sí viene la UF, unidad fraseológica, amigos de lo ajeno. No se agrede a alguien, se le da una brutal golpiza, como decíamos. No se detiene a los delincuentes, esto es divertido, se los reduce. Es una especie de chiquitolina que tenemos los periodistas, los reducimos. Los desventurados no fallecen, suelen encontrar una trágica muerte. Las escenas reporteadas son escenas de profundo dolor o escenas de profundo dramatismo. El crimen, cuando es con ensañamiento, es macabro crimen. Seguimos con el trágico saldo que deja un accidente y una ecológica, el vital elemento, que es un compuesto, no es un elemento, o emitir el sufragio por sufragar o votar directamente. La política parece tener un vaso comunicante de frases cliché con nosotros en el periodismo. No se habla de pobreza o precariedad, se dice no lo están pasando bien, o bien no llegan a fin de mes.
El resumen de todo es sintetizado como al final del día. Esa es elegante, se puso de moda hace unos años y ha permanecido muy en boga. Dicho esto, da a entender que se ha introducido lo imprescindible, la idea base, la base argumental, lo esencial, aunque a veces no lo es para nada. Dicho esto, una nueva arista es expresión del mundo judicial y político. Raya para la suma, que también la escuché en un panel anterior, es conclusión final. Redondear la idea es a veces decir en pocas palabras lo que se ha dicho en demasiadas. Podría ser redondeada desde el principio. Se pasó 3 pueblos, esa es muy usada por políticos y también por la prensa y en los programas de matinales, por supuesto, donde mejor no entremos para buscar las unidades fraseológicas, pero sí entremos porque vamos a tener un repertorio realmente abundante. Y hacer la pega es una frase muy, muy chilena. Y yo creo que la pega es una palabra que no existe en otro país o no se usa todavía, ¿no? Sacar o traer a colación, colación como confrontación o como traer a conversación espiritual los antiguos monjes, si atendemos a las acepciones del DLE. Si un político está disponible es porque espera que se le asigne algún puesto o que postule a un cargo de representación. No poder restarse es tener una actitud generosa y ponerse a disposición de algún proceso remunerado, por supuesto, nunca gratuito. Estar en la palestra es estar en el ojo del huracán o ser el centro de la atención pública, por lo general debido a algún conflicto. O sea, una Hermosilla o un Monsalve están en la palestra. La pregunta del millón suele ser una pregunta muy poco original, de cierre en las entrevistas con apariencia de determinante. Allí se dice todo lo que no se dijo antes. De paso comento esto de iniciar las frases en infinitivos, creo que salió del mundo político y emigró al de la prensa, decir qué, aclarar qué, informar qué, y por eso partí diciendo que no iba a hablar en infinitivo. Dejar la vara alta, y tenemos un infinitivo, es una aseveración que nunca va a decir la oposición respecto de sus adversarios. Un ambiente distendido vendría a ser como las reuniones que sostenían los ministros del Poder Judicial. Dar un paso al costado, esa es tan de ballet, es restarse de un proceso o evadir una situación. Y cuando un parlamentario nos dice que un hecho no es menor, que también lo escuché aquí en esta mesa, no sabemos si ese hecho es importante, muy importante, o que oscila entre serlo y no serlo. ¿Qué razones hay en periodistas y políticos para usar estas locuciones? Creo que el político busca originalidad, estilo y también recursos para no decir directamente lo que quiere o debe decir, estar disponible, dar un paso al costado. Y los periodistas, y es más crítico creo el tema, recurrimos a las frases clichés, sobre todo en radio y televisión, por falta de tiempo para desarrollar mejor las notas y crónicas. Así registramos casos como hay un antes y un después. Nada volvería a ser como antes. La respuesta no demoró en llegar, se nos acabó el tiempo, llegó para quedarse, se nos quedó en el tintero. Y esta que está muy de moda últimamente, encender las alertas. ¿Para qué hablar del puntapié inicial, que no necesita un balón? Puede ser un congreso, un encuentro como este, una inauguración o un desfile de modas, un acuerdo, da lo mismo, lo que sea, merece hoy un puntapié inicial. Pero también se aprecia, junto con la falta de tiempo probablemente de los colegas, sobre todo en radio y televisión, cuando tienen que improvisar, un uso limitado de vocabulario en la oralidad, y a la vez es más cómodo recurrir a un lenguaje estereotipado, simple y repetido. O sea, las unidades fraseológicas no son pura felicidad. En la academia tenemos el propósito, una vez alcanzado el corpus establecido en esta etapa, que se ha ido estirando, ¿no? Porque pasan de estas cifras, de 600, de las 600 iniciales, llegamos a 3.000 y hoy día nos pusimos ambiciosos, no sé a cuántos vamos a llegar, ya la dirán los jefes de la comisión, yo soy una simple parte de esa comisión. Nos hemos propuesto publicar una versión para todo público, con intertítulos atractivos, que no serían estas 4 calificaciones que tienen técnicamente elaboradas los lingüistas, las absurdas, las eróticas, las machistas, las groseras, las políticas, las periodísticas o las despectivas. En su momento haremos ya la clasificación. Me atrevo a apostar que las eróticas y las descalificadoras son las más ingeniosas, celebradas y numerosas en Chile. Es decir, la frase es la cultura.
pero no nos hagamos mucho atados, ni nos pisemos la huasca. El chancho está tirado con la fraseología y mientras no se nos vuelen los caiquenes, estamos al otro lado. Muchas gracias, Patricia. Bueno, claramente en el periodismo tenemos nuestro propio lunfardo y nos expresamos de una manera bastante peculiar. También estoy de acuerdo con este tema de la falta de tiempo y a veces de recursos, a veces de espacio, que hace que de repente usemos estas frases fosilizadas, pero quisiera saber ahora desde el punto de vista experto filológico, lingüista, sociolingüista del profesor Abelardo. Muchas gracias. Bueno, saludo también al auditorio y agradezco la invitación que me han hecho para compartir sobre la fraseología desde el punto de vista de la comunicación pública y los aspectos sociales. Bueno, mi acercamiento a la fraseología también es un poco tangencial, tiene que ver sobre todo con una tesis que hice en Magíster, donde estudié el estilo festivo de la Cuarta, ¿ya? Que era el antiguo estilo de este diario popular chileno. Y me fui encontrando también con varias expresiones y con varios recursos que fueron bastante interesantes para mí, ¿ya? Bueno, me gustaría partir haciendo mención a que las unidades fraseológicas son estas combinaciones estables de conjunto de palabras, se habla de fijación o lexicalización, pero las locuciones no son las únicas. Ese es un aspecto al que apuntaba nuestro director, que es muy importante señalar. Están las colocaciones, expresiones como declararse un incendio, por ejemplo, las locuciones, ¿ya? Que son las que más nos interesan acá, como mosquita muerta, y los enunciados también, es decir, las paremias, las fórmulas, por ejemplo, refranes como por la boca muere un pez, o simplemente las interacciones básicas como decir hasta luego o qué es de tu vida, por ejemplo, ¿ya? Entonces, obviamente nos tenemos que centrar en las locuciones porque el TIFRUECH y el DFP están planteados para trabajar con las locuciones, pero no es una mala elección tampoco porque de hecho son quizás las unidades fraseológicas más sistemáticas, en ese sentido son como un poco, por ponerlo de una manera, las más lingüísticas, ¿ya? Y la verdad sea dicha, es un caudal inabarcable casi y diverso las locuciones que existen, por lo tanto este es un proyecto de la academia que es bastante importante, ¿ya? Por usar una expresión popular podríamos decir morrocotudo. Y realmente admiro la valentía de quienes están asumiendo este proyecto, ¿ya? Y por supuesto le vamos a dar le vamos a prestar toda la ropa a Natalia, claro, pero es un trabajo complejo de hacer, ¿ya? Y tiene la relevancia que Guillermo también, nuestro director, señalaba en un comienzo, ¿ya? Son parte esencial de nuestro acervo lingüístico, de nuestro acervo cultural, de nuestro sentido de pertenencia, de nuestra identidad como comunidad de habla. ¿Por qué? Sencillamente porque estas expresiones, para poder comprenderlas, tenemos que entenderlas como un bloque, ¿ya? No podemos derivar su significado de sus componentes, tenemos que entenderla como un todo, ¿ya? Y eso implica que tenemos que entonces conocerlas a fondo, ¿ya? Y yo me quiero referir acá, por un defecto de especialización profesional, más que nada a lo social y lo situacional, ¿ya? Porque me dedico más que nada a esas áreas de la lingüística, ¿ya? Y en primer lugar hay que destacar entonces que estas expresiones, ¿ya? No están exentas de variación, ¿ya? O sea, como cualquier hecho lingüístico, están sometidas a la variación, ¿ya? A la variación geográfica, ¿ya? A la variación social y a la variación situacional, ¿ya? Y no se ha hecho investigaciones sistemáticas que comprueben empíricamente esos hechos de variación. O sea que hay todo un trabajo también dialectológico, sociolingüístico y pragmático que habría que realizar también en paralelo, ¿ya? Para poder entonces
hacer esta tarea sistemáticamente, ¿ya? Entonces, algunas de estas expresiones efectivamente son generales, podríamos decir que son panhispánicas, ya las usa cualquier hablante de español, pero otras son más dialectales, otras también dentro de una misma comunidad presentan variación social y también dentro de una misma comunidad presentan variación situacional, ¿ya? Voy a dar algunos ejemplos para matizar un poco, ¿ya? Por ejemplo, desde el punto de vista de la variación geográfica, el DLE, el diccionario, ¿cierto?, de la Real Academia Española, para época remota compendia estas locuciones sustantivas: año de la nana, año de la nanita, año de la polca, año de la pera, que es la que usamos acá, ¿ya? O sea, esa es panhispánica. El DUECH, nuestro diccionario de uso del español de Chile, de la Academia, para tiempo muy lejano en el pasado, que para mí es el mismo contenido, ¿ya? Compende las siguientes locuciones sustantivas, ¿ya? Año de la cocoa, año de la ñauca o del ñauca, año del cohete, ¿ya? Entonces eso nos demuestra que, claro, algunas son generales, algunas pueden ser panhispánicas, pero otras son más locales, ¿ya? Y ahí se produce entonces esta tensión entre lo local y lo panhispánico, ¿ya? Y dentro de Chile, ¿ya? Para el significado encima de la espalda o los hombros, en el DUECH se dice que en el norte se dice atota, en el centro se dice alapa y en el sur se dice enacha. O sea, también tenemos variación interna, ¿ya? Entonces es importante que, como cualquier diccionario serio, marque estas diferencias en el fondo. Y ahí está la importancia de las marcas lexicográficas, que es un tema sumamente complejo de hacer, porque hay que tener obviamente ciertas bases empíricas para hacerlo, ¿ya? Y en la comisión trabajamos con el criterio de la mayor cantidad de personas que nos puedan colaborar dentro de la academia, pero es importante hacerlo. Desde el punto de vista de la variación social, en el DUECH también, por ejemplo, hay algunas pocas marcas, ¿cierto? Pocas lexías que son unidades fraseológicas que están marcadas como cultas, por ejemplo. No encuentro que sea muy preciso el concepto culto, pero es la marca que se emplea dentro del DUECH. Por ejemplo, se habla de niña de mano para empleada doméstica, que se supone lo usarían las personas con mayor educación, ¿ya? Pero sí tenemos una larga lista, sobre todo de expresiones más populares, ¿ya? O sea, del pueblo más llano, ¿ya? Sobre todo relacionadas con la técnica del ves-re, ¿ya? Lo que para la lingüística, ¿cierto?, es la metatesis regresiva. Ese nombre suena un poco a una enfermedad, por eso mejor hablar del ves-re, ¿ya? Por ejemplo, broca cochi, por cabros chicos, ¿ya? Pifiar el ñopa, por pifiar el paño, que ya es una locución, ¿cierto? A todo ritmo, de un repente, por ejemplo, en vez de repente, ¿ya? De hecho, podemos en una serie básica ver estas diferencias, ¿ya? Por ejemplo, si ocupamos de inmediato, estamos ocupando una locución adverbial más culta, pero podemos decir al tiro, ¿ya? Que sería un español más espontáneo nuestro, o podemos decir al toque, que es más popular, ¿ya? Que es más del pueblo más llano, ¿ya? Y en términos de la variación situacional, bueno, en el DUECH, de hecho, se usan las marcas esmerado y espontáneo, ¿ya? Locuciones sustantivas, por ejemplo, como cuenta regresiva, como mantel largo, como pasión de multitudes para hablar del fútbol, o sueldo de Chile, ¿cierto?, para hablar del cobre, son más esmeradas en el fondo, ¿ya? Pero tenemos muchas otras locuciones que se marcan como espontáneas, como chipe libre, sueño del pibe, qué sé yo, chicha fresca, o del punto de vista en relación con las locuciones verbales, chantar la moto, atornillar al revés, qué sé yo, etc. Bueno, y para finalizar, no sé cómo estoy de tiempo, ¿voy bien? Sí, sí. Ya. Para finalizar, quisiera tocar un tema que me ha llamado la atención últimamente y que tiene que ver con el periodismo. Yo creo que los periodistas y las periodistas deben estar cansadas de que los critiquen tanto, porque son como un objeto predilecto de crítica lingüística, pero bueno. Somos duros, no te preocupes. Ya.
Tiene cuero de chancho. Sí, Tiene cuero de chancho. Pero hay algunas traslaciones o transferencias estilísticas que tienen que ver con periodismo, pero también tienen que ver mucho con política, y que nos dan algunos ejemplos interesantes. Por ejemplo, la locución muy poco estudiada, preposicional, producto de. ¿Ya? Todo es producto de. ¿Ya? Producto de un accidente, producto de un paro, producto de una manifestación, qué sé yo. No se usa debido a o a causa de, que quizás sería más de un registro más formal, ¿ya? Sino que periodísticamente es como un comodín usar producto de, ¿ya? O incluso, que a mí me ha llamado mucho la atención, en periodistas muy serios, muy de renombre, algunas transferencias de locución adverbiales como decir al callo, ¿ya? O decir, por ejemplo, de frentón, ¿ya? Y políticos también de mucho renombre últimamente en una nota, no últimamente, fue como el año 2018, creo haber leído que el expresidente Frey hablaba de parar una legislación, ¿cierto?, de las pesqueras de frentón, decía él, ¿ya? O sea, de manera directa en el fondo, ¿ya? Pero a mí me suena mucho como a un estilo más coloquial, si se quiere, más popular, no tan esperado en el periodismo, pero a veces en algunas situaciones, entrevistas, se ve que hay periodistas que usan de frentón. Creo que puede tener que ver también con lo fuerte o lo intensificado que suena en el fondo, porque decir de frente es un poco como poco determinante, pero decir de frentón, hacer algo de frentón, puede ser más como claro, ¿ya? Quizás tenga que ver con una especie de estrategia de uso lingüístico más espontáneo, más coloquial, que algunos políticos, que algunos periodistas usan como una especie de acercarse más al lenguaje de la gente, ¿cierto?, como lenguaje más diario en el fondo, ¿ya? También en el último tiempo me ha llamado la atención del punto de vista político la locución sustantiva línea roja, ¿ya? Como que en el DLE lo define como límite teórico que no se debe o no resulta admisible sobrepasar. ¿Ya? Por ejemplo, el Mostrador, hace algunos días, el 2 de enero, decía tensión, distensión y líneas rojas, la estrategia de Kaiser para integrarse al gabinete de Kass. ¿Ya? Entonces, también hay ahí nuevas expresiones que se empiezan a popularizar, que empiezan a entrar en circulación, ¿ya? Y eso demuestra también la importancia sociocultural que tienen las unidades fraseológicas, ¿ya? Porque para poder comprender, para poder interpretarlas adecuadamente, es importante estar al día de los cambios sociales, del acontecer de la comunidad. En la mesa anterior también se ponían muchos ejemplos de frases que están en el aire, en el fondo, porque están circulando en internet, están circulando en la prensa, están circulando en memes, por ejemplo, circulan en la publicidad muchas veces, ¿ya? Entonces las unidades fraseológicas y las locuciones particularmente, y las paremias también, reflejan la cultura, la identidad de una determinada comunidad y son esenciales en el fondo para la comunicación diaria, para la comunicación, ¿cierto?, no solamente coloquial, espontánea, sino que también para la comunicación en los medios, ¿ya? De acá me hago parte de lo que se planteaba en la mesa inaugural, de la necesidad en el fondo de que este tipo de construcciones se estudien, ¿ya? Y se promuevan en la escuela, en la universidad, que hayan cátedras sobre este tema. ¿Ya? Es realmente lamentable que no exista una cátedra sobre fraseología en las grandes universidades, y porque es necesario, ¿cierto?, profundizar más en su conocimiento. Eso fundamentalmente. Muchas gracias, Abelardo. La verdad es que uno disfruta mucho escuchar frases, o a mí me pasa en lo personal, y me ponía a pensar en lo curioso que muchas frases, dependiendo de la zona geográfica, también cambian totalmente de sentido, o quizás nacieron de orígenes distintos
quedaron iguales, pero significan otra cosa. Por ejemplo, solo quería contar muy brevemente 2 problemas que tuve en el Perú cuando vivía allá. Una vez yo dije que una persona era muy buena para sacar la vuelta, y en el trabajo le dije. Y sacar la vuelta en el Perú es ser infiel. Claro. Sí. Y también una persona me dijo que yo estaba dando la hora. Y yo me sentí bastante ofendido, pero la verdad es que dar la hora es todo lo contrario en el Perú que acá. Dar la hora es estar bien, está uno haciendo bien las cosas. Y también pensé ahí en lo interesante que es que cuando uno quiere aprender un idioma, por ejemplo, o cuando uno quiere aprender una variante, no solo tiene que ver con aprender un acento, por ejemplo, sino también es aprender esas frases que son muy naturales de la zona de origen y que a veces de no saberlas nos pueden, entre comillas, delatar como un hablante no nativo de esa zona. Claro. Y finalmente solo una frase que a mí me encanta de los peruanos, que cuando están peleando y uno le falta el respeto al otro, siempre dicen, hey, respeto guarda respeto. Y yo decía, ¿de dónde sacaron esa frase? Pero bueno, eso me pareció muy interesante. Pero volviendo también al periodismo, y quería preguntarle, bueno, más adelante le voy a preguntar, pero darle el pase a Pablo, sobre todo, bueno, alguna vez trabajamos juntos en La Tercera, y ver qué sucede con esto de las frases hechas. ¿Son buenas, son malas? Bueno, ¿qué nos puedes contar? Bueno, buenas tardes. Junto con agradecer la amable invitación a participar en esta actividad, me gustaría que esta participación tenga algún sentido y alguna utilidad en la medida que pueda conectarse con el ámbito en el que me he desenvuelto durante la mayor parte de mi vida profesional, que es el periodismo escrito. En ese ámbito nadie habla de fraseología ni fraseografía, y sin embargo es algo que se instala en los hechos, no es nuestro quehacer, por lo cual cabe hacer alguna precisión. Para estos fines dejo fuera la segunda acepción de fraseología que figura en el diccionario de la lengua española, vale decir, conjunto de expresiones intrincadas, pretenciosas o falaces, así como la tercera, que es palabrería. Y me quedo con lo que propuso más temprano en este mismo lugar el director de la Academia Chilena de la Lengua, esto es el estudio de las unidades fraseológicas, vale decir, de los grupos de palabras que se comportan de manera unitaria. Dicho de otra forma, unidades que, en términos de significado, pueden funcionar como si fuesen una sola, por ejemplo, como cuando alguien dice, como se acaba de decir de hecho, cuando alguien habla del año de la cocoa o de morir en la rueda. ¿Cómo conectar estas definiciones con una experiencia periodística distanciada, pero no tanto de la erudición académica? Hay muchas maneras, pero a manera de tanteo y en homenaje al tiempo, seleccionaré 2. La primera es, durante 28 años trabajé colaboré con el Consorcio Periodístico de Chile, COPESA, primero en la revista ¿Qué pasa? Y luego en distintas secciones del diario La Tercera. En los primeros años, especialmente, miré con envidia el desenfado con que nuestros vecinos y colegas del diario La Cuarta usaban en sus páginas chilenismos de toda laya, allí donde los demás medios del consorcio no podíamos o no debíamos desviarnos de lo que nos imponían las formalidades del español culto. Pues bien, hasta el día de hoy me pregunto si puedo explicar satisfactoriamente qué quiere decir reírse en la fila. Expresión que vi más de una vez en el llamado diario Pop, y que también escuché, por ejemplo, en el chacotero sentimental de la radio Rock and Pop. Bueno, sabemos que el chacotero sentimental quiere decir otra cosa, pero no vamos a hablar de eso en esta oportunidad. No estoy seguro de tener una respuesta, pero me temo que ese no ha sido un obstáculo a la hora de volver a esa inquietante unidad fraseológica. Me refiero a reírse en la fila. Es que si no, uno no lo dice acá, ¿dónde lo va a decir? Reírse en la fila. Ya, otro caso. Desde 2024 colaboro en calidad de entrevistador con la sección chilena del diario español El País, y una de las primeras advertencias que me hicieron mi editora y mis colegas es que debía ser consciente de que no solo les escribo a los lectores chilenos, sino que a todo hispano parlante suscrito al diario. Eso fue una novedad completa para mí, y me dije, bueno, ¿cómo hago entonces si un entrevistado usa la expresión echar la foca, como me ocurrió con el cronista Francisco Muat en una entrevista? Bueno, lo que hice fue, y lo que hago normalmente es que la transcribo la expresión, pues ni en broma la suprimiría, e inmediatamente después, entre paréntesis de corchete, la traduzco, entre comillas, ¿no?,
a un castellano formal, culto y panhispánico. En este caso fue increpar airadamente. Eso es como, pero quedaron ambas, y eso era lo interesante. Y si un músico como Carlos Cabezas, refiriéndose a la etapa inmediatamente anterior a la fundación del legendario grupo de electrodomésticos, me dice, comillas, durante mucho tiempo creí que ya había pasado la vieja, cierre de comillas. Pues bien, le aclaro a los no chilenos que Cabezas consideró erróneamente que a principios de la década de 1980 ya había pasado su momento de hacer algo importante en la música. Dicho esto, he quedado muy contento de estar recorriendo esta senda periodística impensada, ¿no? Ahora, ¿cómo conecto estos dos puntos con la experiencia, con otro tipo de experiencia? Por ejemplo, la experiencia periodística, lo que dentro del gremio se llama el periodistés. Hablar en periodistés. Y uno lo dice así como que lo estuviera pasando increíble. Hablemos en periodistés. Digamos, voraz incendio, redujo a cenizas. Lo que sea, digamos, llenamos el resto del espacio. No sé, tras breve y emotiva ceremonia, tras larga y penosa enfermedad. O bien, si nos hacemos cargo de cuánto ha penetrado el Spanglish, ¿no? Porque toda la gente dice ahora alrededor del mundo. Lo que yo hago con mis estudiantes es que les dibujo así, lo dibujo muy mal, dibujo un planeta Tierra y luego le digo, bueno, esto está alrededor del mundo. Por lo tanto, consideren otras posibilidades cuando digan alrededor del mundo, como por ejemplo todo el mundo. En todo el mundo pasa tal cosa. Pero profesor, si dicen around the world, bueno, en fin, tenemos muchísimos ejemplos. Alguien mencionó al final del día, también, en fin, por lo menos ese está más cerca de cumplir con los objetivos que se propone, digo yo. Bueno, ¿cómo conectar eso, no, con esa experiencia periodística cotidiana? ¿Cómo conectarlo con la experiencia del aula, no, para quienes hacemos clases o quienes participamos en la formación de periodistas? Que por supuesto nos toca muy de cerca. Bueno, ese es, como se dice, es otro cantar. Y estaré feliz de hablar al respecto si la ocasión la pintan calva, pero no sabemos. Ahí veremos qué pasa. Veremos cómo viene la mano. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros 3 destacados panelistas y ahora llegó el momento de las preguntas. Pensando en tanto lo que decía Patricia como Pablo respecto a yo lo llamé, lunfardo periodístico, sobre los orígenes o las razones de por qué se utilizan, estaba pensando y quería saber su opinión, si esto tenía que ver con una especie también de complicidad entre periodistas o tal vez es algún resabio de esos tiempos en que el periodismo era un oficio y había que hablar como en una especie de jerga. No sé, además de la falta de tiempo, de la falta de recursos a veces espaciales para poder expresar las cosas, ¿ven otras razones por las cuales los periodistas llegan a hablar de la manera en que hablan, con todas estas frases hechas, con todas estas palabras que ustedes ya hicieron un diccionario del periodistés, como dice Pablo? No sé si hay otros motivos por los cuales quizás también es porque el periodista consume mucha prensa, que siempre estamos pendientes de las noticias que escriben los demás y quizás por efecto repetitivo creamos frases o las repetimos, no lo sé. Bueno, primero es el arrastre, efectivamente, de periodistas que se hicieron en la pelea, en el ejercicio diario de la profesión y que nos dejaron sencillas pero significativas ceremonias, frases que quedaron para el bronce y que eran apreciadas por las generaciones posteriores como una fórmula efectiva de escribir, de relacionarse, de comunicar. Pero creo que efectivamente hay otras razones como la que citaba. Una es la falta de lectura en la gente joven y por lo tanto un vocabulario limitado, y también la enseñanza estereotipada que tenemos en las escuelas de periodismo. ¿Qué nos enseñan? Ya, responda a las 7 preguntas: ¿qué, quién, cuánto, cómo, dónde, por qué, cuánto? Y hay algunas que se pueden agregar incluso: ¿para qué? Hay una octava que siempre digo: ¿para qué? Bueno. Y en esas preguntas, cuando uno las responde, hace un encabezamiento o lead en inglés, encabezamiento, primer párrafo inicial introductorio, que siempre era igual o debía cumplir esos cánones. No, yo fui profesora de periodismo también en la Católica Valparaíso y
hice una cátedra de periodismo creativo para tratar de sacarlos de eso y llegar a introducciones, pero que a veces cuando uno las ve en la prensa actual no son tan felices, porque hacen un ejercicio, no tienen el tiempo suficiente para ser creativos y empezar de una manera distinta y no tener que caer en esta, valga la redundancia. Cuando salen en televisión y dicen valga la redundancia, porque no tienen la otra palabra en sinónimo para decirle, no quieren repetirse. Entonces resulta efectivamente más fácil y más cómodo recurrir a las frases hechas. Pero creo que las escuelas de periodismo tienen que, y también los medios tienen que hacer un esfuerzo por salir de ellas, y sobre todo yo diría que en televisión es donde más se nota, donde más se advierte en televisión, en los despachos. Más que en radio, en los despachos que son generalmente informantes jóvenes, niños a los que lanzan a comunicar sin haber preparado debidamente, y por eso los disculpo, porque creo que hay una gran cantidad de periodistas muy, muy inteligentes y que sin embargo se ven forzados en el momento de la improvisación a usar frases de esta naturaleza porque están nerviosos, porque no los prepararon suficiente, porque no tuvieron los talleres que debían, los necesarios. Entonces hay una responsabilidad también que tenemos que asumir las universidades, las escuelas de periodismo. Ese es un ámbito muy interesante, y ahí le paso la pelota, iba a decir, a Pablo, y luego hablamos desde el punto de vista más lingüístico con Abelardo, sobre el tema de la exposición, lanzarlo a los leones, como decimos, a los periodistas jóvenes, que yo no sé cómo será ahora, pero yo recuerdo en mi experiencia que, al menos en la Universidad Católica, teníamos nuestro enfrentamiento con la sociedad era muy tardío. Entonces, sabíamos mucho de teoría, pero poco de poder desempeñarnos en situaciones donde había que improvisar. Entonces, quizás es importante lo que señalas, que una manera también de ser... de hacer un periodismo creativo es también practicar la espontaneidad, la improvisación, porque en el momento en que uno está frente a las cámaras, bueno, recurrirá a las frases hechas, que para eso fueron hechas, o sea, para poder salir del paso. Claro. Sí, perdón, ¿cómo se llama? Disculpa la desmemoria. El libro de la academia con los refranes y esas cosas, ¿tiene un nombre ese libro? Alcateo la Laucha. Bueno, Alcateo la Laucha es uno de los libros que uno ponía a disposición de sus estudiantes, porque además es un libro que está en Memoria Chile, bueno, está a disposición, no recuerdo la plataforma. Y era llamativo para mí porque, bueno, soy una persona consciente de que por un tema de diferencia generacional, de distancia, digamos, con mis estudiantes, normalmente estudiantes de primer año, asumo que voy a usar ciertas expresiones que no conocen. Pero una cosa es usar expresiones que no conozcan y otra sentir a veces esa distancia, no sé, ese abismo que se puede tender, ¿no? Y que no solo se explica por la diferencia de edad. Entonces, si alguien, en fin, cuando estamos en clase y alguien quiere plantear una solución a un problema antes de que se establezca cuál es el problema, uno le dice, oiga, pero no me ponga la carreta delante de los bueyes. Y hay una cara de interrogación, ¿no? Eso, ya. Y ahí uno empieza a conversar, bueno, pero ¿y si yo puedo llevar agua a mi molino? Y así uno puede seguir un buen rato. Entonces, ya puse a disposición de la gente el libro, digamos, y conversamos sobre eso. Porque, digamos, no porque fuera una muestra de erudición de algún tipo, sino que porque es un elemento, una herramienta más, ¿no? Dentro de esta gran despensa que uno quiere poner al servicio de los estudiantes, digamos, con su participación naturalmente, para que puedan tomar los elementos necesarios, pertinentes cuando corresponda, digamos, y no cualquier cosa en el minuto que venga. Naturalmente eso es complicado, sabemos que es complicado. Sabemos que llegado el minuto yo le puedo decir a alguien, no sé, tiene 10 lucas que me prestes. Punto. No le voy a decir, posees 10 lucas que me prestes. Y sin embargo, el poseer en vez del tener es algo que ve mucho, justamente porque se estima que tener es muy pedestre, ¿no? En cambio, poseer es una cosa más engolada, no sé. Bueno, eso es complicado como son complicadas muchas otras cosas, digamos. Entonces, efectivamente hay una situación, yo creo que por supuesto que Patricia lo describe en su globalidad de forma muy
no sé, muy elocuente y no va a ser fácil salir de esto porque todo tiene que ver justamente con la lectura, con la escritura, tiene que ver con de qué forma uno se comunica con sus pares, ¿no? En el caso de los estudiantes, bueno, principalmente a través de los chats, y los chats, no sé, los chats muchas veces sancionan el uso de tildes o signos de puntuación o de mayúsculas, entonces es complicado, ¿no? ¿Es llegue o es llegué? Depende, no sé, ahí habrá que establecerlo, digamos. Y por ese lado, yo digo, hay un desafío muy interesante ahí. Pero por otro lado también yo a veces pienso o miro estas cosas con algún dejo de esperanza porque hay que tenerla, ¿no? Si no, no se dedicaría a otra cosa. Y ese dejo de esperanza también tiene que ver con esa inventiva que todo el mundo tiene, que los hablantes chilenos tienen en general, independiente de cómo sea que se comunican, en fin, si han leído mucho o poco. Hay esa inventiva y esa inventiva es interesante. Y hay una manera de establecer ciertas cosas que a uno se le van. Y yo por esa vía o por esa razón le agradezco a mis estudiantes, no sé, que gracias a ellos me entero de que, por ejemplo, un sinónimo, o sea, una forma de decir hola, que uno sabía que existía, pero en realidad no era consciente hasta que alguien lo puso ahí sobre la mesa, es decir, buena. 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 Esa es una forma de saludar, de decir hola. Pero uno en principio no tendría por qué asumirlo, digamos, ¿no? Es como que buena. Buena. Ah, buena en el sentido de cómo estáis. Hola. Perfecto. Yo valoro, digamos, de que haya gente que me lo diga, digamos, porque de lo contrario para mí no sería para nada evidente. Y así hay más cosas. No todo es tan terrible, pero está complicada la cosa. Muchas gracias. Bueno, y no hay nada más afectuoso que alguien te diga buena después de mucho tiempo sin que no nos hayamos visto. Es muy distinto a que alguien te diga hola. ¿Puedo agregar algo? Sí. Si un periodista le dice a un entrevistado, a un político importante, pero usted está llevando agua a su molino, no es objetable si la mayoría comprendemos qué es lo que quiere decir. La pregunta es, ¿cómo podría decirse directamente? ¿Cómo podría decirse directamente, en vez de decirle, usted está llevando agua a su molino, por qué no se lo digo directamente? ¿Qué es lo que está haciendo con su respuesta? Ese es el punto, tener la capacidad para usar las dos. Claro, para no decirle que está actuando para su conveniencia, digamos. Claro, exactamente. Usted está explicando el tema desde el punto de vista que le conviene a usted, ¿no? ¿Ah? Sí. O plantárselo como pregunta, que es más elegante para no juzgarlo. O quizás también es parte de nuestra idiosincrasia esto de siempre dar vuelta a las cosas y no ir... no decir las cosas directamente. Decir las cosas directamente por miedo, por alguna cosa. Bueno, sí. Solo en honor al tiempo, porque son las 12:50, tengo una pregunta para el profesor y nos vamos, como se dice fraseológicamente, ir en la volá, cortito, sí, y pensar en una clase de fraseología, ya que no existen clases ni cátedras de fraseología en las universidades, tal como señala. ¿Cómo plantearía una clase de fraseología? Como imaginemos una clase de fraseología y también pensando en que tenemos estas dos tensiones entre las frases que se utilizan y que tienen un valor patrimonial, que se utilizan en la literatura, y también tenemos este otro valor patrimonial que probablemente no tiene un valor, un quilataje menor tal vez, que son estas frases hechas que se utilizan mucho en periodismo. ¿Cómo se abordaría ahí la fraseología? ¿Fraseología para qué? ¿Con fines patrimoniales, con fines de evitar estas frases hechas y mejorar el léxico? ¿Para qué sería una clase de fraseología pensando en los jóvenes estudiantes? Bueno, yo creo que fundamentalmente yo lo pensaría más bien en una clase o una cátedra como un programa que fuera más integrador. Se refirió Natalia también a este problema. Cuando hablamos de fraseología, no es fraseología simplemente, también tenemos que convocar a otras perspectivas, la pragmática, la sociolingüística, la gramática, la morfología, en fin, ¿ya? La dialectología, etc. Entonces tendría que ser un programa integrador que diera cuenta de todas estas dimensiones que son complejas, y sobre todo que tratara de describir y definir bien qué clases de unidades fraseológicas existen, qué clases de locuciones existen. De eso vamos a hablar un poco después en la tarde. Sobre todo teniendo en el norte una cuestión que quiero relacionar con la pregunta anterior, y es que el hecho de que exista el periodistés
o un lunfardo periodístico no es algo inherentemente negativo, es algo completamente normal, ¿ya? Porque las jergas, las hablas, ¿cierto?, que tienen que ver con las ocupaciones, las profesiones, los oficios, es completamente normal que existan, ¿ya? Y en ese sentido quiero retraer de nuevo al principio básico. La variación lingüística, el hecho de que existan diferencias en el lenguaje, es completamente normal, ¿ya? Y eso no implica que haya una especie de atentado contra el idioma o un atentado contra el sistema lingüístico. Como bien decía William Labov, un gran sociolingüista estadounidense, la lengua es ordenadamente heterogénea, ¿ya? Y en ese sentido, vuelvo también con otra cita importante. Eugenio Cosserius decía que el hecho de que exista la unidad lingüística, que apelemos a la unidad lingüística, eso no quiere decir uniformidad. Ya no somos ChatGPT, ya no somos máquinas en el fondo, somos seres humanos, y los seres humanos somos diferentes, somos distintos, ¿ya? Y en ese sentido es normal que exista esta jerga periodística. Lo que sí es importante es que no se abuse de estas expresiones. Lo que sí es importante, lo que decía Patricia también, que se enseñen alternativas, ¿ya? O sea, que realmente el periodista, la periodista esté eligiendo optar por una expresión de tipo idiomático, ¿ya? Y esa expresión idiomática, también en relación con lo que comentaban ustedes hace un rato, tiene muchas veces una función elusiva, ¿ya?, de cortesía, porque en el fondo entre decir usted está llevando agua a su molino o decir está cayendo en casos de corrupción porque está priorizando sus intereses, hay una diferencia, ¿ya? Entonces uno puede elegir quizás ser más directo, menos directo, y es una cuestión de opcionalidad, y la sociolingüística se dedica, y la pragmática a eso, o sea, cómo existen opciones, cómo existen diferentes tipos de estrategias, de diferentes tipos de recursos, ¿ya? Y eso yo creo que sería importante en el caso de este programa de fraseología, poder enseñar esta amplia gama, ¿cierto?, de alternativas que existen en el habla, y de esa manera efectivamente poder elegir a conciencia cuál es la estrategia o el recurso que mejor nos acomoda, ¿ya? Porque periodismos también hay muchos. El periodismo no necesariamente es el periodismo creativo, que quizás es el más de mayor prestigio, ¿ya?, porque se acerca mucho más a lo literario, ¿ya? Pero también hay periodismo de contingencia. Yo realmente admiro mucho a los periodistas, porque realmente son apóstoles de la palabra, en cierto sentido son como kamikaze en el fondo, porque si a mí me dijeran de la noche a la mañana redacte una nota sobre esto y tiene, no sé, 2 horas, yo me muero. O sea, los académicos somos sumamente cómodos porque para un artículo tenemos mucho tiempo para publicarlo, para esquematizarlo, para redactarlo, pero el periodista no, el periodista está ahí en la contingencia misma. O, por ejemplo, yo siempre, a veces me levanto muy temprano, yo admiro al notero que está a las 5 o 6 de la mañana, donde las papas queman, ¿ya? Al pie del y en cañón. el fondo, a lo mejor con sueño, con modorra, tratando de hacer algo lo más coherente posible. Es difícil la tarea del periodista. Entonces, claro, como decías tú, a veces a lo mejor el periodista o el lunfardo periodístico es necesario, pero a veces no. ¿Ya? Si tienen más tiempo para hacer una nota, ahí sería importante contar con estas opciones, con estas alternativas a las que aludía Patricia y poder enseñarlas en el fondo. Hay que, como dice un gran psicólogo que admiro, Carl Jung, hay que mantener la tensión entre los opuestos. Siempre un poquito de aquí y un poquito de allá. Y no irse por la tangente. Eso, no irse por la tangente. Quiero agradecer a nuestros 3 panelistas y solo muy brevemente quería mencionar, no como un gesto de venganza reivindicativa al periodismo, sino que también quería recordar que hace poco, además de periodistés, surgió otro término, hace poco en alusión a la expareja del presidente actual, Irina Karamanos, el caramanés. El caramanés antiguo incluso, y hubo una portada de las últimas noticias dedicada a un tuit que nadie logró entender sobre una crítica que hizo y que era básicamente el caramanés, es este lenguaje académico que finalmente está diciendo algo sin decir o
está costando mucho entender lo que dijo. Entonces también sería interesante poder abordar el lado oscuro de la fraseología académica. ¿Se acabó? No te iba a decir que esa es otra que bien baila. Pero eso no. Eso sí. Así que muchísimas gracias a todos también y a todas por escuchar. Un fuerte aplauso.